El corretaje deviene de una transformación histórica. Desde la época de las cavernas, cada quien quería proteger lo que era suyo. Con la aparición de la agricultura, los grupos humanos buscaban establecerse a orillas del río para aprovechar así de tierras fértiles, agua para el riego y su posterior desarrollo económico. Así se pasó del nomadismo al sedentarismo. Acá nace el corredor intérprete, que era intermediario en las operaciones en buques y puertos. La tierra, a lo largo de la historia, se transformó en un símbolo de poder. En Sumeria, el rey la utilizaba a la tierra como medio de control. En la antigua Babilonia, con el código de Hammurabi, el corredor fue reconocido como mediador entre los extranjeros y los comerciantes. En el año 655 a 609 a.C., el corredor de la Mesopotamia vendía en la plaza pública y a viva voz a niñas y adolescentes vírgenes. En Egipto, el faraón era quien otorgaba la tierra a funcionarios y nobles. Ellos la podían heredar, pero no la podían vender, y el faraón era quien se las podía quitar cuando él quisiera. En la cultura griega, la tierra era compartida entre los ciudadanos para generar así un sentido de pertenencia, y acá al mediador se lo llamaba proxeno. Los romanos privilegiaban la ubicación de las tierras. Los corredores acá tenían dos funciones. En subasta venditio, que era cuando subastaban botines de guerra, clavando un asta en la plaza pública y a viva voz. Y de magister bonorum, que eran cuando podían vender bienes de insolventes también en un acto público. Es lo que hoy se lo reconoce como subasta. En el Imperio Azteca, la tierra era otorgada a miembros de los clanes cuando se casaban y era para asentar a su familia. Como vimos, a lo largo de la historia, la tierra fue y será un factor clave para el desarrollo de las civilizaciones. Recorramos el marco normativo. En el Digesto de Justiniano, a los magister bonorum se los llama mediatores. En el Estatuto de Florencia de 1530 se establecen prohibiciones para los corredores, como por ejemplo actuar por cuenta propia, y su actuación daba plena fe del acto realizado. En la época de Carlos V, en 1527, se habla del oficio del corredor público y en la Real Cédula de 1564 se instituye el reglamento de corredores. Las ordenanzas de Bilbao los comienza a llamar comisionistas, lo que le permitía cobrar comisiones, y prohíbe terminantemente que las mujeres ejerzan la profesión. En Francia se lo denomina courtiers, que significa correr al lado del otro, y en el siglo XIV, mediante una ordenanza, se dicta un reglamento. Llegando a México, en 1889, se crea el Código de Comercio y en su articulado se incluyen a los corredores. En 1992 se sanciona la Ley de Correduría Pública con ciertos requisitos para ser corredor. Podemos decir que hoy, a más de 6.000 años de los primeros antecedentes del corredor a nivel global, la carrera se sigue formando y consolidando. La figura del intermediario, que hoy en día conocemos como corredor, existe desde tiempos muy antiguos. Históricamente, en la Argentina, el corretaje estaba regulado, incluyendo el corretaje inmobiliario, dentro del Código de Comercio, más específicamente en el título 4, capítulo 1, denominado de los corredores. Históricamente los corredores eran considerados agentes auxiliares de comercio, por lo cual estaban sujetos a las leyes comerciales específicas de su actividad. Los requisitos principales para ser corredor eran, primero, ser mayor de edad, que en ese momento la mayoría de edad era a los 21 años. También tenías que tener un título de enseñanza secundaria, que no era tan común como lo es hoy en día. Quien quisiera ser corredor debía aprobar un examen de idoneidad frente al Tribunal de Alzada. También debía estar domiciliado hace por lo menos un año en el domicilio donde pretendía ejercer su actividad y, muy importante, no debía estar inhabilitado. Es decir, quien quisiera ser corredor no tenía que estar inhabilitado por haber cometido alguna actividad fraudulenta dentro del comercio y demás. Dentro de las obligaciones del corredor, la principal era que debía matricularse en el Tribunal de Comercio de su domicilio. También debía llevar registro de sus operaciones de forma formal, registro que debía guardar. Los negocios que propone un corredor inmobiliario debe ser siempre de forma clara, exacta, precisa. Y debe guardar secreto riguroso de sus operaciones y negociaciones. Debe asistir a la venta, debe guardar muestra de las mercaderías hasta el momento de la venta. Por ejemplo, en el caso de corredores de granos, deberían guardar muestra de esos granos hasta el momento de la entrega. Deben entregar al contratante una minuta firmada dentro de las 24 horas. Y por último, deben estar presentes al momento de la firma y certificar la intervención. El Código de Comercio, que era el cuerpo normativo vigente hasta la sanción del unificado Código Civil y Comercial que actualmente rige, traía inhabilidades o prohibiciones. Dentro de las inhabilidades eran para los quebrados, cuya conducta hubiese sido tachada de fraudulenta o culpable, o para las personas que hubiesen tenido condenas contra la fe pública, contra la administración o contra la propiedad.
En lo relativo a las prohibiciones, les era prohibido adquirir para sí o para familiares los bienes que se fueron encargados para la venta, intervenir en negociaciones de personas que habían caído en suspensión de pagos, así también como intervenir en contratos ilícitos. Las sanciones por el incumplimiento a estas inhabilidades o prohibiciones eran de diferente graduación. Iban desde la multa hasta la suspensión o la destitución para su actividad, así también como responder por los daños y perjuicios causados. Todo ello dependiendo de la gravedad o la magnitud del incumplimiento en que hubiesen incurrido. Es dable destacar que independientemente de la normativa que traía el Código de Comercio, lo específico estaba dado por las leyes específicas del corretaje, fundamentalmente del corretaje inmobiliario, que eran las de la ley 20.266 y puntualmente de la ley 25.028, que fue la modificatoria de la anterior. El 10 de abril de 1973 se dicta la ley 20.266, ley que tiene un ámbito de validez para todo el territorio nacional y su contenido es incorporado al Código de Comercio vigente de aquella época. Es una ley integral que regula tanto materia de corretaje como de martilleros públicos, haciendo aplicable a la actividad de corretaje disposiciones de martilleros públicos en todo aquello que sea pertinente y que no haya sido modificado. El objeto de la ley era profesionalizar la actividad del corretaje y cambiando la concepción que se tenía del corredor, dejando de ser un comerciante más para pasar a ser un profesional que debe cumplir con ciertos requisitos para poder ejercer la profesión. La mencionada ley va a regular al respecto cuáles son los requisitos, cuáles son las obligaciones, incluso también sanciones que van a tener los corredores por un mal ejercicio, mal desempeño de la profesión, como también las facultades, los derechos que van a poder percibir en su actividad de corredores. La ley 20.266 dice que quien pretenda ejercer el corretaje debe inscribir la matrícula. Para ello será necesario que sea mayor de edad, tenga buena conducta, título universitario revalidado o expedido en la República, además de acreditar residencia en el lugar que va a ejercer por más de un año. Debe constituir garantías previstas en el artículo 3 y debe atenerse a la reglamentación local. Los corredores quedan facultados para acercar a las partes para la conclusión del negocio, pudiendo recabar directamente desde oficinas públicas o privadas los informes y certificados necesarios para el acto. Además, pueden prestar fianza a una de las partes y informar el valor venal y de mercado del bien objeto del acto jurídico. Todo esto, el corredor debe inscribirlo en un libro rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano del gobierno de la matrícula en jurisdicción. La Ley 25.028 reforma el Decreto Ley 20.266/73 que establecía el régimen legal de los martilleros y los corredores. Fue sancionada el 14 de octubre de 1998 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 1999. Esta misma modifica los artículos 1 y 3 del decreto e incorpora artículos desde el 31 al 38. Algunos de los cambios claves incluyen modificaciones en los requisitos, en el cual se requiere ser mayor de edad y poseer un título universitario expedido o revalidado en la República. Tanto los martilleros como los corredores deben inscribirse en la matrícula de jurisdicción correspondiente y cumplir con ciertos requisitos. Se establecen las obligaciones y derechos de los martilleros y corredores, incluyendo la llevanza de un libro de registro y el derecho a cobrar una remuneración por sus servicios. Esta ley entró en vigencia 60 días después de su publicación. Finalmente, en el año 2010, en la provincia de Santa Fe, se promulga la Ley 13.154, en base a la Ley Nacional 25.028, en la cual se diferencia jurídicamente las actividades de los martilleros públicos y del corredor inmobiliario.